Gracias por acompañarme en una nueva emisión. ¿Sigue la pesadilla o crece más bien para Xóchitl Gálvez? Porque ahora se da cuenta que todo lo que está viviendo en México se replica en otras partes del planeta. Ahora en su gira que tiene en los Estados Unidos, se empieza a dar cuenta sobre la realidad de que la mayoría de los mexicanos dentro y fuera del país no la quiere. Incluso ya también en las próximas horas se está organizando una manifestación en uno de los eventos que tendrá Xóchitl Gálvez, de donde ya también han empezado a filtrar correos electrónicos, porque va a tener un encuentro con estudiantes en la ciudad de Nueva York. Y en el correo electrónico lo que se hace es que sí, dicen puedes asistir siempre y cuando, y miren nada más, vayas vestido como profesional. Es decir, que no cualquier paisano o migrante va a poder entrar a ver a Xóchitl Gálvez. Todo es una gran simulación. Esto, les decía yo, ha provocado reacciones. Hay convocatorias ya de los paisanos en los Estados Unidos que se van a manifestar justamente ahí al exterior. Xóchitl Gálvez se los va a topar a ver qué es lo que les dice en las próximas horas. Esto será el viernes, el día de mañana. Ahora, mientras esto sucede, hoy se dieron las primeras actividades en esta gira que tiene allá en los Estados Unidos y este gran recorrido en medios que nos vienen presumiendo desde la Conferencia de la Verdad que dieron acá en la Ciudad de México. Hoy nos dimos cuenta realmente cuál es el valor que le dan los medios estadounidenses a Xóchitl Gálvez. El día de hoy estuvo en Univisión, allá en la filial que tiene en Nueva York. ¿Y saben cuánto duró la entrevista? 2 minutos con 30 segundos. La cortaron. Xóchitl Gálvez no pudo decir nada más de lo que se puede decir en un TikTok. Sí, así de ese nivel. De esto vamos a platicar el día de hoy. Obviamente lo que dijo que tiene que ver con la agenda que se está impulsando aquí en nuestro país por parte de la oposición en esta discusión que tiene que ver con la seguridad en las elecciones. Y también vamos a darnos una vuelta en el INE, en donde Noroña le llevó su medicina a los representantes del PAN y del PRD. Vaya que les puso una buena arrastrada el día de hoy. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo están todas estas situaciones. Y vamos a iniciar, vamos a arrancar entonces con todo esto, con lo que se anunció. Vamos con el contexto de la visita de Xóchitl Gálvez en los Estados Unidos. Y es que se anunció que el día de hoy iba a tener, pues en Nueva York, primero visita a medios de comunicación, al New York Times, al Washington Journal, al Post, al Univisión, Telemundo. Y la próxima semana iba a ir a Washington para ir con otros medios como Atlantic, The Hill, el Congreso, reunión con agencias federales, ONGs, think tanks, con Almagro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a tener esta semana en Nueva York, la próxima semana en Washington, D.C. Wall Street Journal, ya me estaba confundiendo con el WSJ, pero bueno, eso es lo que se anuncia. Para el día de mañana, sin embargo, ya lo que se está viralizando es un encuentro que va a tener con estudiantes y se está viralizando por los requisitos que va a pedirle a los estudiantes. Se supone que va a hablar con los paisanos, con los migrantes mexicanos, con los que están allá del otro lado de la frontera, que tuvieron que salir del país por culpa de los gobiernos del PRI y del PAN para buscar nuevas oportunidades. Pero no se va a reunir realmente con los migrantes, vamos a decirlo así, que tienen más necesidades, más reclamos allá en los Estados Unidos, sino se va con los de caché, los de nivel, los fifís. Incluso también se filtra este correo electrónico en donde se menciona cuáles son los requisitos para poder asistir al encuentro con Xóchitl Gálvez. Aquí está en inglés, pero aquí afortunadamente nos subieron el tweet en español. Y lo menciona así, desde Morena, Nueva York. Para ir a ver a la corrupta Xóchitl Gálvez, dicen, hay que vestir de manera profesional. Sí, tienes que ir vestido de manera profesional. ¿Qué dice el correo? Muchas gracias por inscribirse al evento de mañana 2 de febrero, de 5:30 a 7 de la noche. Todos habrán recibido correos electrónicos con actualizaciones sobre lo que sucederá. En sus correos han hecho hincapié en llegar a tiempo, porque el evento se realiza por orden de llegada y hubo un exceso de personas inscribiéndose. Recomendaría llegar entre 15 y 30 minutos antes para garantizar un asiento. Traiga una identificación,
Dice como cualquier otra que tenga la mano como de la Universidad de Nueva York. Asegúrese, esto es lo que dicen, de vestirse apropiadamente, preferiblemente de manera profesional. O sea, hay que vestirse de manera apropiada para ver a la candidata del PAN. Si no, entonces no puedes ir a ver a la candidata del PAN. Tienes que llevar esta vestimenta apropiada. Te piden un código de vestimenta para ver a Xóchitl Gálvez. Además piden que no lleven mochilas o carteras grandes. Y bueno, hablan ya de los registros y todo lo demás, ya que tiene que ver con la organización del evento. Entonces, piden que se tengan que vestir de manera profesional. Imagínense nada más. Bueno, este evento será el día de mañana en este edificio y ya los paisanos allá en Nueva York ya lo tienen muy bien identificado. Incluso también es parte de una serie de eventos en donde están analizando las elecciones de nuestro país. Ahí está el cartelón donde aparece incluso Claudia Sheinbaum, aunque Claudia sabemos no va a ir allá a los Estados Unidos, o cuando menos no tiene todavía agendado un evento hasta el momento, pero aún así la ponen ahí porque se va a discutir del proceso electoral. Y bueno, lo que están haciendo es convocar los paisanos para que el día de mañana, entre 3 y 4 de la tarde, vayan a este edificio que está pues en donde se va a organizar esta reunión entre Xóchitl Gálvez y pues entre comillas estudiantes que estarían pues escuchando a la candidata presidencial. Incluso también ya le tienen preparado su regalito, una pancartota que le están imprimiendo en donde aparece Xóchitl Gálvez con una ratota de fondo. En estos videos también los reclamos de los paisanos es que finalmente ellos van a ir a protestar por la presencia de Xóchitl Gálvez, por lo que ella representa, por lo que ella lleva, pues, que es finalmente a los impresentables del PRI y del PAN bajo el brazo. Ella representa a estos grupos de poder, a estos intereses políticos y económicos, a todo este sistema que le hizo tanto daño a México y que a varios de ellos los obligó a irse a los Estados Unidos. Porque ahorita critican mucho, es que se están yendo por culpa del presidente. No, la gran mayoría están allá por culpa de los personajes que ahora quieren regresar al poder de la mano de Xóchitl Gálvez. Y por eso están convocando a esta manifestación. El edificio está ubicado en la 680 Park Avenue en Manhattan, en Nueva York, entre 3 y 4. Les decía yo, como vimos, el evento estaría iniciando a las 5 de la tarde, entonces más o menos por ahí es a la hora que esperan ver a Xóchitl Gálvez. Vamos a ver cómo le va. Ahora, el día de hoy fue una gira de medios. Por la mañana estuvo en el New York Times, donde presumió Xóchitl Gálvez que llegó en bicicleta, así como aquí sucede en la Ciudad de México. Es que le encanta y obviamente sus bots le aplaudieron el día de hoy. Miren nada más, Xóchitl Gálvez llegando en bicicleta allá en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, lo interesante es lo que sucedió ya hoy por la tarde-noche, aproximadamente a las 6 de la tarde hora de la ciudad de Nueva York. Y es que hoy tuvo una entrevista televisiva justamente en la filial de Univision de Nueva York, allá en los Estados Unidos, para hablar sobre pues el proceso electoral, pero sobre todo sobre las agendas. Y no les puedo, obviamente no puedo transmitir el video, pero bueno, lo que dice la nota está en la página de Univision. Lo que dice Xóchitl Gálvez: necesitamos regresar la seguridad a las carreteras. La candidata presidencial en una entrevista exclusiva dijo que una de las principales preocupaciones de los mexicanos en Estados Unidos es la seguridad. Aseguró que es importante que haya observadores internacionales en las elecciones. Y básicamente la entrevista se centró en lo que viene escribiendo Xóchitl Gálvez en sus redes sociales. En primer lugar le dijeron: oye Xóchitl, ¿estuviste ahí en la central de abastos? Claro que sí, estuve hablando con los migrantes mexicanos y lo que me dicen ellos es que están preocupados por la seguridad de sus familias y que por eso ellos no pueden regresar a México, y ahí se echó un choro finalmente. Eso habló. De ahí también se le preguntó: oye Xóchitl Gálvez, ¿y qué onda con el presidente y este reportaje? El presidente, le dicen, pidió disculpas al gobierno de los Estados Unidos. ¿Se debe disculpar? Xóchitl Gálvez dijo: no se debe disculpar Estados Unidos. Pues no se quiere pelear con Estados Unidos. Y Xóchitl Gálvez llegó a ponerse ahorita al servicio del gobierno de Estados Unidos, pues no les va a pedir disculpas.
sobre todo cuando ellos son los que están impulsando esta campaña en contra no solo del presidente, y esto lo dice la propia Xóchitl Gálvez en este video que sube a sus redes sociales, es una calumnia también en contra del país, del Estado mexicano y de nosotros los mexicanos. Y aún así, dice Xóchitl Gálvez, que Estados Unidos no tiene que pedir disculpa. Ella solita se contradice también y centra su atención también en la seguridad, porque la idea es decir, y es que están acusando al presidente, porque el presidente está permitiendo que los cárteles metan las manos en las elecciones. Y entonces por eso estamos preocupados por la seguridad y por eso también estamos pidiendo observadores electorales. Por eso es que van a ir a ver a Almagro a la OEA, porque quieren que le envíe observadores electorales, porque cuando pierdan, quieren justificar su derrota con este argumento. Que eso es lo que dijo Xóchitl Gálvez el día de hoy, o lo que alcanzó a decir, porque honestamente fue una entrevista bastante fugaz. Todo eso que les dije, pues es todo. O sea, no es el resumen, es todo lo que dijo. Si incluso alcanzan ustedes ver el contador, ahí aparece que el video dura 2 minutos con 44 segundos. De esto hay que quitarle 15 segundos en donde el conductor principal del noticiero dijo, oigan, aquí está Xóchitl Gálvez, vamos a pasar al estudio acá para que la entrevisten. Ahí se fueron otros 15 segundos y de ahí ya inició la entrevista con Xóchitl Gálvez. Así que fueron aproximadamente 2 minutos con 30 segundos. Fue lo único que le dieron y le permitieron a Xóchitl Gálvez en la televisión. Viajó hasta allá, presumió su entrevista en la televisora para que le dieran 2 minutos y 30 segundos. Ya no quisieron escuchar nada más de lo que tenía que decir Xóchitl Gálvez. 3 preguntas, fue lo único que le hicieron. 3 respuestas que ya conocemos muy bien porque es exactamente lo mismo que viene diciendo aquí en nuestro país. Un fracaso total. 3 minutos, es que hasta risa da. Pero bueno, cuando menos no nos quitó mucho tiempo y no le quitó mucho tiempo a la gente que estaba sintonizando el programa en aquel momento y a otra cosa mariposa. Sin embargo, también ya de regreso acá en México, bueno, lo que queda evidenciado es pues son las grandes mentiras que termina diciendo Xóchitl Gálvez. Porque si bien ella sale a decir allá en esta entrevista fugaz, muy rápida, allá en los Estados Unidos sobre el tema de la seguridad, la realidad es que si bien tenemos problemas de seguridad, eso no lo vamos a negar, también hay otra realidad, que en México tenemos ya la percepción que el tema de la seguridad va mejorando, o sea, vamos en el camino correcto, es decir, que el presidente, y ya esto lo está percibiendo los mexicanos, está mejorando el tema de la seguridad. Y eso no lo dice el gobierno, eso ya lo dicen los datos del INEGI, que es lo que dio a conocer el presidente López Obrador hace algunos días. Nunca nos habíamos sentido tan seguros en los últimos 10 años. Así de ese nivel es el logro del presidente López Obrador. Hoy, por ejemplo, sobre este tema habló Claudia Sheinbaum. Se le preguntó también sobre este asunto porque es en donde está empujando la oposición. Está empujando con este tema de la seguridad, porque sí se ha avanzado, no se tienen todavía los resultados esperados y es de lo poco, honestamente, de lo poco de donde se puede colgar la oposición para criticar al presidente. Pero, pues obviamente, también cuando nos tratan de mentir, la realidad se empieza a imponer, que es a lo que se refirió Claudia Sheinbaum el día de hoy. La percepción en el país, dicho por el INEGI, hoy la gente en México se siente más segura en todo el país que lo que se sentía en 2018. Eso no es ni siquiera los números de homicidios o los números de... Es una encuesta que hace el INEGI, un organismo que no tiene que ver con el gobierno, y dice la percepción es mejor ahora que lo que era en 2018 inclusive en 2017. Yo no quiero decir que no haya delitos, sí hay delitos y están focalizados en ciertas zonas, y hay que avanzar en ello. Pero lo cierto es que homicidios han disminuido, ha disminuido el robo con violencia y todavía hay focos en ciertos lugares del país. Particularmente los que más preocupan por las estadísticas son Guanajuato y Jalisco. Que curiosamente son estados gobernados
por la oposición, porque ese es el otro problema. La oposición no ha querido trabajar de la mano con el gobierno federal, con el presidente, siguiendo la estrategia de seguridad. Y obviamente esto ha complicado el avance de esta estrategia en estos estados. Pero además del tema de la seguridad, lo quieren centrar en las elecciones. ¿Por qué? Pues ya estamos en el marco del proceso electoral. Incluso por eso Marco Cortés ya se va en esta misma línea, que es la que trató de poner Xóchitl Gálvez el día de hoy en estos 2 minutos de entrevista. Este país está hundido en la peor crisis de violencia y el presidente se burla de los mexicanos, que no es un problema grave ni urgente. Eso es lo que dice Marco Cortés. Dice, hoy le quitaron la vida a un precandidato en Jalisco. Efectivamente, ojo, Jalisco, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, los problemas y los gobernadores de oposición. Y dice, hace días en Michoacán y antes Moreno, lo repito, la libertad y la democracia están en riesgo porque con sus abrazos López Obrador ha permitido que el crimen esté infiltrado en todo el territorio y en las elecciones. Esa es la idea. Sin embargo, este asunto se está atendiendo y se está atendiendo con la seriedad que no tiene la oposición. Por ejemplo, el día de hoy Guadalupe Tadei reveló que mañana también, mientras Xóchitl Gálvez va a andar ahí esquivando al tigre que va a rugir en los Estados Unidos, Tadei estará reunida con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, justamente para ir coordinando los esfuerzos en este proceso electoral. Porque sí, hay focos rojos. O sea, eso no lo podemos negar. Hay lugares en donde hay graves problemas de seguridad, en donde se tiene que tener una atención especial. Pero esto no es sistemático, sistémico, como le quieran decir, vaya, no es general. Son esas partes en lo particular en donde se tiene que reforzar la presencia de las autoridades. Pero bueno, esto es parte de lo que mencionó Tadei. Esto es lo que se está haciendo justamente para atender el tema de la seguridad. Justamente mañana a las 8:30 de la mañana tendremos una reunión con la Secretaria de Seguridad, Secretaria de Gobernación, el Gabinete de Seguridad, así fue el comunicado que recibí de parte de ellos para ver la propuesta de cuidado de los candidatos en ese apartado. Pero la mesa de seguridad ya está instalada y contamos con un equipo 24/7 que está atendiendo cualquier circunstancia que se les plantee. Te aseguro unas elecciones debidamente organizadas y coordinadas en materia de seguridad para poder llamar a la población a que vote y salga a votar en tranquilidad y con seguridad. No hay preocupación. Es lo que dijo entonces Guadalupe Tadei. Va a tener este encuentro y hay un detalle importante que también hay que tomar en cuenta en todo esto, que es la relación entre la federación y los estados ahora en este tema de la seguridad para las elecciones. ¿Por qué? Porque aquí también hay mucha manipulación. Por ejemplo, Rosa Isela señaló que en esa reunión, básicamente, lo que va a hacer es coordinarse el gobierno federal para la protección de los candidatos a 629 cargos a nivel federal. Estamos hablando de diputaciones, senadurías, la presidencia de la República. Digo, para acabar pronto. Sin embargo, los candidatos a los cargos locales, alcaldías, diputaciones locales, gubernaturas, son responsabilidad de los gobiernos estatales. ¿Por qué? Porque pues, también ellos tienen que poner su parte. Eso no le corresponde al gobierno federal. Y ahí es donde los gobernadores se quieren lavar las manos, en primer lugar. Y en segundo lugar, quieren aprovechar también todo este escenario y todo este ambiente para hacer su operación política. ¿Por qué? Porque ellos que tienen el control de los sistemas de seguridad en sus estados, que también conocen a los malos de Malolandia en sus estados, también pueden meterle la mano al proceso electoral. E incluso en Morena ya los tienen identificados y tienen identificado cómo pudieran afectar las elecciones ahí en estos estados de oposición. Por ejemplo, Hamlet García Almaguer habló sobre la protección que se le tiene que dar a las bodegas, por ejemplo, en el estado de Jalisco, las bodegas donde van a estar resguardados los votos mientras inicia el conteo. Dijo, ahí pues ya sabemos en dónde le pueden echar mano y hay que llevar a la Guardia Nacional. Y esta parte es importante porque aquí es donde se da este giro, en donde la oposición se presenta como la víctima cuando ellos realmente acaban siendo los mapaches el mero día de la elección. Esto es lo que mencionó.
las fuerzas policíacas, las fuerzas públicas puedan entrar a esos territorios sin que causen ninguna molestia en los votantes? Bueno, primero el gran reto va a estar en el transporte de los paquetes antes de las elecciones. Y el segundo reto está en la jornada electoral, que la gente pueda asistir a votar libremente, de manera democrática. El tercero está en la seguridad de las bodegas, donde se resguarden los paquetes. Esos son los tres ejes que nosotros estamos advirtiendo en el caso de Jalisco. Ya tenemos un análisis de 18 de las 20 bodegas. Gran parte de ellas muestran inconsistencias y falta de elementos de seguridad óptimos. Que eso sí sería lo riesgoso, ¿no? Sí, que las bodegas queden vulnerables. Eso nos preocupa en el estado de Jalisco. ¿Y cómo blindarlas? Pues hay medidas. Primero tienes que sustituir los materiales. Si hay puertas de fácil acceso, se tienen que sellar, solamente puede haber un ingreso. Si hay muros de tabla roca, se tienen que sustituir por block. Si las instalaciones tienen acceso fácil, por las bardas o las rejas, se tiene que colocar alambre de púas. Tiene que existir vigilancia 24/7, interna y externa, para que nadie tenga acceso a las bodegas, además de los sellos que usualmente se colocan. Por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional y los militares, ellos deberían tener una orden especial para... Bueno, ahí sigue ya en este mismo tema, pero esta es la idea. O sea, finalmente en los estados de oposición, sí, hay que cuidar también las instalaciones electorales, el traslado de los paquetes. El INE con el gobierno federal se van a encargar de los traslados de los paquetes para la elección federal. Pero también hay que estar muy atentos para el traslado de los paquetes en las elecciones estatales, en donde está gobernando la oposición y donde van a estar en juego bastiones principalísimos como el estado de Yucatán y, ojo, el estado de Guanajuato, que ya sabemos lo que representa Guanajuato en materia de seguridad, y Jalisco ni se diga, como lo decía la propia Claudia Sheinbaum, son los dos estados focos rojos para el país en temas de la seguridad, pero esto también es por culpa y responsabilidad de los propios gobernadores. En fin, este es el giro también interesante, importante, en donde la oposición se pone como la víctima, pero puede usar esto como catapulta para su mapacheo electoral. Ahora vamos a cerrar con el INE, porque hoy se convirtió en un día de pesadilla para la oposición. Hoy llegó el doctor para darle su medicina a Gerardo Fernández Noroña y los puso nerviosos. Por ejemplo, el del PAN de plano ni siquiera quiso soltarse su choro así abiertamente. Aplicó la de Xóchitl Gálvez, sacó su papelito y leyó un discurso, un mensaje, posicionamiento en contra de la Cuarta Transformación. Así de nerviosos estaban que incluso hasta se le olvidó el nombre del dirigente nacional del PAN. Se le olvidó cómo se llamaba, Marco Cortés. Imagínense nada más lo nervioso que estaba este señor. Esto fue lo que dijo el representante del PAN, hablando pues obviamente mal de la 4T, que es lo que les encanta hacer. México necesita buenos gobiernos que sí actúen y den resultados. Por ello, como señaló el presidente del PAN, Marco Mendoza, tenemos una gran responsabilidad, que es el gobernar y gobernar bien. Marco Mendoza, Marco López, Marco lo que sea, pero Marco, yo sé que se llama Marco, no me acuerdo cómo se apellida, pero mi dirigente nacional se llama Marco. Eso fue, así estaba el representante del PAN, y eso que estaba leyendo el posicionamiento, eso que tenía el texto enfrente, salió peorcita que Xóchitl Gálvez. Después de esto llegó Gerardo Fernández Noroña, que también hizo la observación que ni siquiera se sabe el nombre de su dirigente nacional. Y bueno, en esta discusión que es bastante rígida, pues aprovechó de una vez para hacer el 1-2, exhibiendo a los panistas y también al PRD. Finalmente el PRD, que después de acompañar a Andrés Manuel López Obrador durante tantos años enfrentando a este sistema corrupto, este sistema que se robaba las elecciones, ahora están del lado de los ladrones, del PRI y del PAN. O sea, también los perredistas cayendo en una gran contradicción, que fue lo que señaló el propio Noroña. Esto mencionó.
Me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra, cuando era decente este partido, cuando era de izquierda. Y no nació contra el presidencialismo, nació por un cambio de régimen después de un fraude electoral monstruoso en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pilar y baluarte de la transformación del país. Su lema es democracia, ya patria para todos. Y hoy apoyan a sus asesinos. El PRI mató a más de 600 mujeres y hombres perredistas. Acción Nacional llegó a hacer fraudes. Cabeza Hueca de Fox hizo un fraude nuevamente en 2006 que sufrió el PRD por su candidato era Andrés Manuel López Obrador, y que sean tan desmemoriados y vengan a decir aquí que son de verdadera izquierda es de una desvergüenza inaudita. Y preguntaría si no sería útil, ya pasó el tema, pero que pusieran en su plataforma electoral lo de sus convenios de reparto de notarías y posiciones en los organismos de recaudación, en las escuelas públicas, que por cierto al PRD no le dieron ni el saludo ahí. Es parte de su práctica política. Ya habrá momento de debatir las cosas que aquí se plantearon, pero reitero que todo lo que aquí se sostiene son patrañas, mentiras. Parece que sí les hace falta medicamento aquí a la derecha. Así es que se les otorgará gratuita y expeditamente. Esto es lo que les dice el doctor Noroña a los representantes del PAN y el PRD, a lo que finalmente, pues ya en el orden del debate, el que se quedó con la última palabra, porque ya no pudo hacer su réplica Gerardo Fernández Noroña, fue Guadalupe Acosta Naranjo, que sacó esta carta que luego utiliza mucho la oposición, que es la de Manuel Bartlett, criticando que, bueno, Noroña señala al PRD por aliarse con el PRI y con el PAN, pero Morena tiene a Manuel Bartlett, ¿no? Por todo esto de la caída del sistema. A esto respondió. Facultad, pero la fiscalización debe de ser siempre, aunque hubiera o no hubiera acto anticipado. Se tiene que fiscalizar porque son gastos que ya se reconocen en un proceso interno y desde ese momento se sujetan a la normatividad que nos hemos dado. Pero bueno, no quisiera también dejar de reiterar. Segundo, oigan, venir a hablar aquí del 88, del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, del brazo de Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema en 88, eso sí, repitiendo las palabras que seguido dice nuestro camarada, eso es tener cara dura. Pero cara dura, no fregaderas, compañeros. ¡Qué bárbaro! Venir a hablar del 88, del brazo de Manuel Bartlett. Mira qué bonita autoridad moral. Mira qué bonita autoridad moral. Pues es lo que señaló Guadalupe Acosta Naranjo. Ahora, a diferencia de la Cámara de Diputados, en donde se puede dar la discusión por alusiones personales, en el INE esto no existe, porque en teoría no deben de haber alusiones personales, algo que efectivamente, pues como lo acabamos de ver, pues se dio, porque se estaba refiriendo a lo que dijo el propio Gerardo Fernández Noroña. Guadalupe Tadei le negó la réplica porque pues no hay este asunto de cuestiones o alusiones personales, pero lo que adelantó Gerardo Fernández Noroña es que ya tiene todo listo para responderle también de la misma manera a Guadalupe Acosta Naranjo en la próxima sesión, porque se tiene que respetar finalmente el formato que se tiene allá en el INE, que no es el mismo que la Cámara de Diputados. Y bueno, el día de hoy la oposición festejó. ¡Ay, Guadalupe Acosta! ¡Qué tremenda respuesta le diste a Gerardo Fernández Noroña! Cuando realmente el PRD ya está a punto, al borde de la desaparición, antes de la elección, con toda esta desbandada, si así se le puede decir, de perredistas que se ha dado en estos últimos días. Y digo que desbandada entre comillas, porque ya son tan poquitos perredistas que ya no se puede hablar de desbandada. La verdad es que ya casi no queda nadie en ese partido, más que Jesús Zambrano y alguno que otro protegido suyo. En fin, bueno, vaya, ni Guadalupe Acosta está en el PRD. Él llega como una especie de externo, porque él está en esta agrupación ciudadana, Frente Cívico, que es el que organizó el proceso interno para imponer a Xóchitl Gálvez. En fin, mal por todos lados la oposición, pero bueno, eso es lo que tiene Xóchitl Gálvez. Y pues bueno, la oposición
tiene a Xochitl Gálvez. Por eso están destinados finalmente a la derrota. En fin, así las cosas en el INE. También parte de lo que se dio el día de hoy. Rafael Alonso, gracias por tu chat, y también Tei Serna, gracias también por tu superchat, aunque no pone ningún mensaje. Gracias también por acompañarme en esta transmisión, por quienes también están participando en el chat y compartiendo sus opiniones y poniendo sus comentarios. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.